Toca a mí moderaros y nada, simplemente, bueno, a mí me parece que esta mañana lo que hemos escuchado es la palabra creatividad, ¿no? Yo creo que desde Florianópolis, ¿no? Que ciudad creativa de la... Sí, se me oye, ¿no? Ciudad creativa de la UNESCO, ¿no? En gastronomía. Luego María nos ha hablado del turismo cultural, de la creatividad también en el turismo cultural. Por supuesto, Ana nos ha hecho ese recorrido tan creativo, ¿no? En la arquitectura. Y luego hemos llegado al juego de pelota tan apasionante, ¿no? Y que vemos que tiene tantas posibilidades de poder hacer algo creativo, ¿no? Además, el proyecto en el que estamos con Pamplona y Bayona se llama Creacity, ¿no? O sea que, por lo tanto, la creatividad digo que es un denominador común en el que nos vamos a encontrar, ¿no? Sí que me gustaría, a lo mejor, con vosotros, que pudierais, a lo mejor, pues exponernos hacia qué modelo de ciudad podemos ir creativa en cuanto al turismo cultural, en cuanto a esas iniciativas turísticas, arquitectónicas, en cuanto al patrimonio fortificado que evoluciona. Es decir, hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos a ir con Creacity, hacia dónde podemos ir en una ciudad que busca un modelo sostenible, equilibrado y que busque esa identidad creativa que es lo que quiere exponer a sus ciudadanos y a sus visitantes, ¿no? Ahí os lo dejo encima para que lo podáis comentar. No caso de Florianópolis, especificamente, é uma cidade muito nova ainda, que ainda batalha muito para buscar a sua identidade regional. Como Lombardo colocou pela manhã, nós somos um estado que sofremos imigração europeia forte, italiana, alemã, né? Então, Florianópolis trabalha o reconhecimento e a qualificação, a regionalização, a valorização dos seus produtos regionais e da sua ligação com as suas raízes, né? As suas raízes de migração. Eu acho que, basicamente, o desafio nosso é trabalhar isso, é não esquecer a sua identidade, não esquecer os seus produtos locais, valorizar a sua identidade local e de que forma isso pode ser trabalhado junto com a nova dinâmica da humanidade, inclusive, né? Acredito, não sei se me fiz entender. Sí, sí, sí. El valor patrimonial de Hondarribia es incuestionable y es un valor seguro. Su tendencia siempre va a ser ir a más, porque nuestra capacidad para apreciar arquitecturas, infraestructuras, va en aumento. O sea, todas las cartas relativas a la conservación del patrimonio que desde la Carta de Atenas en adelante han sido, todas, se caracterizan por ir aumentando su sensibilidad y su capacidad de apreciar distintos tipos de patrimonio cada vez más sutiles. Ahora estamos con los patrimonios intangibles y cosas de este tipo. Bueno, yo creo que Hondarribia tiene un patrimonio monumental, extraordinario, que conviene, no tengo que decíroslo, mantener, consolidar, conservar. Ni siquiera grandes reparaciones, pero mantener, consolidar, conservar sistemáticamente, porque es un escenario en el que todo lo que ocurra va a tener un coeficiente multiplicador de éxito, siempre. Bien, además, es un lugar con una calidad paisajística de paisajes naturales impresionante, porque esa bahía en la que está es un lugar, es un paraje, vamos, que es extraño que no venga más gente a ver eso, a ver, por un lado, el patrimonio histórico y, por otro lado, el patrimonio natural, que es espectacular. Entonces, yo diría, desde mi punto de vista disciplinar, desde la manera en que estoy asistiendo a cómo las legislaciones están protegiendo cada vez más sutilmente aquellos elementos más característicos, puntuales, oficios, canciones, trabajos, construcción de determinadas cosas, costumbres. Creo que Hondarribia tiene todavía mucho más que ofrecer
Y entiendo que sé que sois, tanto en el Ayuntamiento como la gente que estáis en Arama Plaza, gente muy capaz de entender que toda esta apreciación moderna que estamos teniendo del patrimonio en sus manifestaciones más sutiles juega a vuestro favor. Entonces, de alguna manera, cosechar, pero cosechar con cabeza, sin perder. No tanto aumentando como sin perder. Decía... uno de los principios de la conservación moderna es intentar consolidar. Antes que añadir, sostener. Antes que no dejar que se caiga. Es decir, esa idea, ¿no? Por lo demás, pues simplemente ir recogiendo, porque hay muchas más cosas. Bueno, pues hoy no hemos hablado, por ejemplo, del barrio de pescadores, pero es otro ejemplo de construcción de un imaginario a partir de una arquitectura vernácula extraordinariamente pura, antigua y rica, de la que no hemos hablado nada, porque no es tan muraria y tal, pero que ahí está, ¿no? Entonces, yo creo que es un sitio destinado a obtener recompensas felices porque está lleno de activos. Entonces, yo sé que sois sensibles a eso que os voy a decir. Yo soy arquitecto y yo tiraré para lo mío. Lo que me he encontrado en la investigación es quizá cómo hemos transformado los espacios a la especialización, ¿no? Entonces, hemos descubierto que hay actividades culturales que tienen mucho más encanto cuando se realizan en el espacio público, ¿no? Entonces, la Plaza de la Trinidad se ha convertido en el icono del Jazzalde de Donosti cuando hubo una época que fue al velódromo, pero se dieron cuenta que no era lo mismo. Cuando llovía estaba muy bien, pero ahora les da igual que llueva, o sea, reparten chubasqueros. Entonces, el icono, la representatividad de ese espacio tiene más peso, y yo creo que todos los ayuntamientos, al menos hubo una época que canté en un coro y en Zumaya, detrás de la parroquia, la plaza triangular, la verdad es que era mucho más emotivo que hacerlo en el cine o en el auditorio, porque la gente que pasaba se quedaba y la gente que le daba igual escuchaba la música. Entonces, al final, es mucho más contaminante para todos, positivamente, que ese espacio divulgue, que es la tarjeta de presentación mucho más práctica, que no un flying o esto de decir, oye, en el auditorio que puedes dejar el coche aquí, tal, vete allí. No, directamente en el boulevard, en la Trini o donde sea, te pones a hacer la actividad. Y ahora parece que está de moda. Los ayuntamientos, yo creo que las actividades al aire libre, aparte de las actividades deportivas, se están explotando, ¿no? Los conciertos, ahora en Donosti el concierto en un puente o yo que sé qué demostraciones gastronómicas en el Paseo Vizcaya, ¿no? No esperes a que la gente venga, vete tú donde está la gente que pasa pues se quedará. Yo creo que Hondarribia tiene espacios de sobra, espacios con encanto de sobra para que esas actividades que ya se están dando, o sea, hay las procesiones, las actividades culturales que vosotros conocéis mejor que yo, pero yo creo que esa es la vía más adecuada y que la climatología no se excusa. Yo creo que hay actividades en un montón de localizaciones que se adecua muy fácilmente a una actividad al aire libre. Y luego quedarme con la imagen de Sant'Arcangelo, porque yo me quedé, la palabra yo creo que es enamorado de la población por la filosofía, ¿no? El que estés comiendo en una terraza y el que te digan que la pasta está hecha allí y el vino es de allí y que además la filosofía de todos es que, bueno, este es tu pequeño Edén, ¿no? Y tú vas allí y sabes que es auténtico lo que estás comiendo y eso es una gozada. En vez de decir, no, quiero vinagre de Módena, pues vete a Módena. No, pues no, aquí tienes vinagre de la población, ¿vale? Sí, yo iría un poco por la misma línea en la que vas, David, sobre todo porque también creo que la puesta en valor de lo propio es relevante tanto para el local como para el visitante, y esa búsqueda de la autenticidad solo la puede generar el local, el que lo conoce, el que lo tiene vivido, el que lo tiene interiorizado, y es el que mejor conoce esos espacios de patrimonio histórico que son el contexto que puede inspirar más, muchísimo más, estoy de acuerdo contigo, que un cine o que un teatro o un hotel de nueva construcción. Yo ahí, cuando preguntas modelo de ciudad, yo siempre invitaría a la reflexión, ¿no? a
a pensar antes de seguir haciendo cosas, porque a mí cuando hablamos de turismo me da mucho miedo que los números crezcan y que al final muramos de éxito. Entonces, bueno, yo invitaría a pensar, a planificar con un poquito de cuidado, con 5, con 6, con 7 años vista, si somos capaces de comprometernos institucionalmente con algo que vaya más allá de 2 años, porque yo creo que ahí es realmente donde estamos respetando la velocidad también de la gente, de los ciudadanos y del tiempo de maduración que necesitan las cosas, que bueno, pues vosotros mismos habéis comprobado cómo las cosas no ocurren de un día para otro, ¿no? Entonces, respetar los tiempos de maduración me parece importante, ¿no? Planificar con cabeza y dejar que la gente vaya apropiándose de los espacios, de las actividades y que las vayan haciendo suyas para luego compartirlas con el que viene a veros. Sí, efectivamente, yo creo que en el contexto en el que estamos ahora con el proyecto Quevedo City, ¿no? Sí que nos podemos hacer ese parón, ¿no? Para pensar hacia dónde queremos ir, ¿no? Y cómo queremos ir. Porque efectivamente hoy hemos terminado las conferencias con una ponencia, ¿no? Acerca del juego de pelota, porque nos parece que es una iniciativa que en el proyecto Quevedo City que si finalmente va a buen puerto, esperemos que sí, en el mes de mayo, conjuga todos los aspectos que queremos potenciar, ¿no? Por un lado, recuperamos esa identidad del juego de pelota que se desarrollaba en torno a las paredes de las murallas, ¿no? De las fortificaciones, en esos fosos, ¿no? Es decir, empezamos a contar ya unas historias, ¿no? Unas historias que en Bayona, en Pamplona, Iruña y en Hondarribia pues son comunes, ¿no? A la vez empezamos a involucrar a la ciudadanía, empezamos a involucrar a los jóvenes con el desarrollo del deporte y luego además yo creo que es importante lo que comentaba María, esos flujos, ¿no? Es decir, el poder invitar, ¿no? a un grupo de pelotaris de otra comunidad a que vengan aquí y compartir experiencias y crear esos pequeños flujos itinerarios, ¿no? Todo eso al final nos enriquece como identidad, como pueblo y nos hace ser, yo creo que, pues eso, creativos y auténticos, ¿no? Por supuesto, bajo esa reflexión de que tiene que ser equilibrado, ¿no? A mí hay una cosa que me llama mucho la atención en Hondarribia, que me suelen decir, bueno, en verano que no venga más gente, que ya hay bastante y esto aquí vivimos muy bien, hay una calidad de vida muy buena y efectivamente yo creo que ese modelo, ¿no? de equilibrado, sostenible y controlado, ¿no? Es un poco lo que tenemos que ir pensando poco a poco, ¿no? Pero desde luego las iniciativas yo creo que las vamos a ir trabajando en Quevedo City. Yo creo que Pamplona y Bayona están aquí además presentes, ¿no? Y a lo mejor, no sé si vosotros también desde vuestros ayuntamientos os habéis planteado este tipo de cuestiones, ¿no? De modelo de ciudad, hacia dónde queremos ir y que el turismo cultural es importante, pero siempre y cuando sea un turismo pues, equilibrado, ¿no? y controlado, que no se nos vaya de las manos, ¿no? No sé qué pensáis. Os doy un poquito la palabra a vosotros. Que muy vinculada a todo el programa de desarrollo sostenible de la Unión Europea, a toda la estrategia 2020 y lo que están fomentando, pues eso es la sostenibilidad desde un punto de vista, yo creo que estratégico, no solo ambiental, sino económico, social, turístico y evidentemente con lo que ha crecido la oferta turística, con lo que ha crecido también la demanda, también por la propia industria y por algunas otras experiencias que yo creo que tenemos cerca. Sí que es verdad que tenemos que trabajar desde Quevedo City con una idea de, yo creo que de turismo de calidad, ¿no? De turismo, entre comillas, sostenible, muy vinculado a nuestro patrimonio fortificado, lo digo, el de las 3 ciudades, por eso yo creo que el lema es 3 ciudades, una muralla, ¿no? Donde, como también comentó Henry, las murallas, en este caso fortificaciones defensivas, tienen que ayudar a unirnos, ¿no? Y a crear economía regional, muy vinculada también a la economía local y a la industria local, asociada precisamente a la cultura y a la creatividad y a las industrias creativas. Entonces, yo creo que en ese sentido tiene que ser una estrategia sostenible que cree una cierta economía regional asociada pues, a la industria cultural, que además lo está pasando, entre comillas, mal, y a las industrias creativas, ¿no?
pero eso muy vinculado a una idea de sostenibilidad. Yo creo que es lo que apuntaba, creo que María, que los números, o sea, lo cuantitativo es importante, pero yo creo que el proyecto es más importante lo cualitativo, ¿no? El que seamos capaces de hacer productos turísticos de calidad muy orientados a un mercado. Además, que yo creo que también los vamos a identificar, ¿no? Tenemos que tener claro cuáles son nuestros targets y hacia qué mercado nos tenemos que dirigir. No se trata tanto de apuntar a un mercado igual generalista y ver lo que sale, ¿no? Yo creo que en el proyecto, cuando hemos estado en Miren o Brigini o con Enrique, sí que nos hemos planteado, bueno, pues un análisis, ¿no? Un análisis de hacia dónde queremos ir y a partir de ahí una planificación de un proyecto a 3, incluso a más años, para desarrollar pues nuestra propia oferta turística, ¿no? Los campos de tenis que están en las murallas, creo que somos una de las únicas ciudades en Francia en que hay los tenis en las propias murallas, pero la gente no se da cuenta de que estamos en las murallas, por lo menos la gente que juega, los bayoneses que juegan, porque hace parte de tu entorno natural y ahora, poco a poco, estamos dando cuenta de que bueno, las murallas y con una actividad dentro de las murallas puede ser también un elemento de oferta turística. Y el otro tema que has comentado del terreno de rugby, esto también es muy extraño. La gente se dice, tenemos el campo de rugby muy famoso al lado y este terreno que era un terreno de entrenamiento, y ahora se ha hecho un parking debajo de este terreno y se ha sublevado el terreno de rugby. Y ahora, con un césped artificial, la gente se da cuenta de que, bueno, y ver además un partido de rugby desde el alto, desde el camino de ronda de las murallas, es algo muy diferente del lugar de unas gradas habituales. Entonces, poco a poco se da cuenta de que las murallas pueden ser un teatro natural. Hemos hecho durante 15 años un festival de jazz au Rempart, jazz en las murallas, que también ha tenido un éxito fantástico. Y el año pasado, por primera vez, como no tenemos la calle Estafeta nosotros, se hizo un encierro en las murallas y era el cumpleaños de una asociación de Bayona que se llama Petit Choac, que son aficionados a los toros, y para el cumpleaños han hecho, un poco de locura de hacer un encierro. Pero lo que pasó es que la respuesta del público ha sido fantástica. Es que el público se puso en todo el recorrido encima, 15.000 personas han acudido a ver esto y vamos a repetir en el marco de la animación de las murallas. O sea que la gente poco a poco está descubriendo de que el patrimonio fortificado es un espacio, claro, un espacio natural de deambulación, pero también que puede ser un espacio en el que el patrimonio inmaterial, que son la pelota, que son las vacas, porque eran vacas, no eran toros los nuestros. Pero creo que hay posibilidades, hay creatividad posible también con nuestra identidad, no haciendo cosas un poco extravagantes, sino cosas que son nuestras y que también son cosas que viene a buscar el público que nos visita. Es que creo que todo lo que es identidad, y bueno, la identidad vasca, claro que sabemos todos que es algo que nos diferencia de otros destinos turísticos menos atractivos o con menos contenido. Creo que el tema de la utilización, estoy totalmente de acuerdo contigo, del espacio público, cuando tenemos la suerte de tener espacio público para hacer y de tener un poco la creatividad, porque muchas veces ni se imagina que se puede hacer cosas de este tipo en nuestros espacios públicos, ordenando un poco. Inmediatamente se piensa a crear estructuras para acoger tal tipo de actividad, pero se puede totalmente hacer cosas. Cuando hacemos nosotros en las fiestas de Bayona el Día de los Niños en las murallas, que recuperamos toda la flota en las murallas para hacer actividades de todo tipo en las murallas, también se educa, es un poco de educación a los niños de apropiarse también su entorno, porque el patrimonio de los niños, a veces solo se habla de esto en las escuelas, hacen una visita guiada y esto es aburrimiento inmediato, en vez de tener posibilidad de evolucionar de otra manera en medio de su patrimonio. Y creo que esto es un elemento que nuestras ciudades tienen que integrar para que,
lo digo, los propios habitantes se apropien su entorno natural y sobre todo su patrimonio. A ordenação dos espaços públicos e o aproveitamento dele, trazendo um pouquinho isso para a gastronomia, especificamente em Florianópolis, um exemplo de criatividade, nós somos o maior produtor nacional de ostra. 90% da produção de ostra de Florianópolis, do Brasil é produzida em Florianópolis. Então, temos os produtores da ostra e eles mesmos e a sua família têm o restaurante que serve esse produto beneficiado. Mas como um diferencial ainda, buscando o chamado, uma nova tendência que temos de turismo de experiência, a gente traz o turista para que ele acompanhe todo o processo de produção da ostra, desde a sua semente, até como faz a colheita da ostra, até como faz a abertura dessa ostra, como se serve os pratos. Então, é uma forma diferente de a gente envolver o turista para essas atividades, de uma forma criativa, usando o que a gente já tem na ilha, que é a produção da ostra, que são os seus restaurantes, as suas famílias produzindo, mas envolvendo também o turista de uma forma diferente. Ajá. Sí, efectivamente eso encaja un poco en lo que comentaba María del turismo basado en las experiencias, ¿no?, que se está imponiendo cada vez más. De hecho, aquí, y Calisa a lo mejor me lo puede comentar, sí que hay alguna experiencia de visitantes que contactan con un cocinero, van al mercado, a la soca, ¿no?, hacen una compra, ¿no?, de producto local y luego van con ese cocinero, ¿no?, con Gorka, Irisabe, y cocinan en su restaurante, ¿no?, y luego comen todos juntos, comentan las peculiaridades del producto local, etcétera, ¿no? Ese turismo gastronómico que está cada vez más fuerte, pisando más fuerte, sobre todo en el País Vasco, yo creo que poco a poco también, pues aquí hay alguna pequeña experiencia y sí que es cierto que bueno, que hay un público que demanda también ese tipo de experiencias o de iniciativas, ¿no? Eso es, ¿no? Yo creo que incluso en San Sebastián es un turismo que va a las sociedades gastronómicas y cocinan allá y conocen, bueno, pues también, por ejemplo, las sociedades gastronómicas, que es algo, ¿no?, muy del País Vasco y que es parte también de nuestra identidad, ¿no? Ese turismo basado en la experiencia, ¿no?, que parece ser que es, bueno, pues un salto más, ¿no?, en el turismo que hemos comentado en otras ocasiones. Comentaba también lo que en la rueda de prensa, ¿no?, en Fitur este año nos dimos cuenta que ya esas fotografías preciosas de las playas ya no se ven tanto, ¿no? Ya no están tan publicitadas, y lo que nos llamó mucho la atención en Fitur es que las grandes comunidades autónomas, incluso las ciudades, sus reclamos eran fotografías donde veíamos las plazas de los pueblos o veíamos muchísimas piedras, ¿no?, que suelo decir yo, en Mallorca, por ejemplo, las taulas, ¿no?, los monumentos megalíticos, en fin, ya se ven de patrimonio, se vende cultura, se vende senderismo y se vende mucho gastronomía, todo hay que decirlo, ¿no? Se vende muchísimo, ¿no? Aquí la verdad es que cuando se pregunta a la gente por qué vienes a vernos, por qué has elegido este destino, pues la historia y la cultura y el patrimonio es uno de los referentes, pero la gastronomía, no nos equivoquemos, pero es otro de los referentes, ¿no?, nuestros. En fin, yo no sé si alguien puede tener alguna pregunta más. A ver. Un poco más innovadoras, que yo creo que antes en la presentación de María lo ha explicado. Y si es necesario que igual el proyecto Creacity sirva precisamente para intercambiar ese tipo de experiencias, para ponerlas en común en las tres ciudades y sobre todo igual en nuestro caso, que en ese ámbito igual nos falta un poco de innovación y de creatividad, y cuando pues un sector específico, un agente económico, da igual un cocinero que otro tipo de empresa, ve que esa experiencia en una ciudad cercana, que además está en un proyecto, funciona, pues puede resultar una experiencia exitosa que luego podamos desarrollar, ¿no? Entonces, además de trabajar otro tipo de turismo, yo creo que el experiencial también, ¿no? Yo creo que vinculado al receptivo puede ser una idea interesante, además muy vinculada a la entidad colectiva, pero sobre todo poniendo en común las experiencias que ya existen, que es para lo que también tiene que servir un poco el proyecto. Y a raíz, yo creo que el proyecto también tiene que poner en valor el espacio público, ¿no?, que tiene que ser un espacio sostenible, compartido, participativo,
y con una nueva idea de dimensión de ciudad. Por eso también yo creo que es la riqueza histórica que tiene, en el caso, por ejemplo, de la muralla vinculada al juego de la pelota, es algo que nos puede dar mucho juego, ¿no?, en un proyecto, y sobre todo muy bonito, ¿no? Era un poco lo que quería resaltar. Mi disciplina y un aviso a arquitectos: cuando urbanizamos demasiado. Es decir, acaba de premiarse una plaza, no me acuerdo de la localidad de Navarra, donde se ha recuperado las plazas tradicionales limpias, no hay ni un elemento de mobiliario. Y es un alivio. Claro, lo puedes entender como una estética minimalista, que es vanguardia hoy en día y tal, pero es mucho más práctico que esa plaza con bancos, papeleras, farolas, árbol, zona de arena, zona de madera, o sea, es demasiado abstracta para que luego sea utilizada como tradicionalmente se utilizan los espacios públicos, que cualquier actividad de cine, de auditorio, de juego, de espectáculo, es perfectamente practicable, ¿no? Entonces, da un poco de pena ver, a mí me da muchísima pena ir a Izarna, es un pueblo pequeñito de Guipúzcoa, donde han reurbanizado la plaza del juego de pelota, han modificado el botarri y lo han puesto en la mitad como trofeo, pero hay árboles, hay bancos y hay 2 porterías pintadas de rojo y blanco delante de la ermita donde antes era pared de rebote. No es por reivindicar el juego de pelota, sino porque el espacio no era así. Entonces, claro, es una pena. Entonces, ahora, si yo fuera alcalde de Izarna, lo primero que haría sería limpiar la plaza de elementos, y seguro que se utilizaría mucho más en las fiestas del pueblo, tal y como lo hacen en Cestona, que montan y desmontan la grada, y la polémica era si la grada cumplía la normativa de seguridad. Pues bienvenida sea la polémica, porque de ser de madera ahora es tubular, pero siguen montando y desmontando la grada y se sigue utilizando. Yo no soy partidario de la fiesta del toro, pero hacer un esto de vaquillas allí, por mantener la tradición, pues yo creo que es tradición, y en Deva y en Icíar, etc. Bueno, pues si ya no tenemos más cuestiones, si os parece, vamos a descansar un poquito. Vamos ahora, todos los que estéis interesados, a hacer una visita cortita, no nos vamos a explayar mucho. Nos hemos planteado hacer una visita a la iglesia, solamente la iglesia, y cuando estemos allá os vamos a explicar por qué. Y además, bueno, os vamos a explicar el elemento de referencia que tenemos en nuestra iglesia parroquial. Además, Elena Osa, de la empresa Teusa, también va a explicar los trabajos que han hecho en esta iglesia a nivel de rehabilitación. Y después pues vendremos al Parador a un pequeño almuerzo, y yo creo que como el día acompaña tendremos oportunidad de subir a la terraza a lo mejor, ¿no? Y poder ver las vistas excepcionales que tenemos desde la terraza.